aprendiendo a ver la vida desde la perspectiva de la fe. Buen día. Doy gracias a Dios por encontrarme nuevamente con todos ustedes a través de nuestro programa institucional Palabras para una vida abundante. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 16 al 18. No es fácil encontrar a alguien que asuma el reto de permanecer vigente y liderar procesos vitales por un determinado tiempo en medio de tantas contradicciones, si no es por o a través de una clara disposición y convicción de fe. Así que, al hacer referencia a este tipo de personalidad recia y firme en sus convicciones, la Sagrada Escritura coloca como referente a Abraham, un hombre a quien Dios invita a salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a un lugar desconocido para él, y una vez allí se convertiría en una gran nación y donde su presencia sería bendición para todos, según el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 y 2. Es así que Abraham es considerado como el hombre que da las características ideales y es el modelo a seguir para cualquier otra persona que desee vivir según lo establecido por Dios, no importando las condiciones que la vida le depare de ahí en adelante, demostrando ante todo que cuando una persona asume la vida dando lugar a que Dios manifieste en él su poder y su gracia, se puede tener la tranquilidad que pasará a la historia como alguien que asumió el reto de vivir no por vista, sino por fe. Según el texto bíblico con el cual introducimos esta reflexión, Pablo apóstol, refiriéndose a los que viven según la fe como a una generación privilegiada, usa la metáfora que mejor puede representar esa idea diciendo lo siguiente: Abraham es el padre de los creyentes y te he puesto por padre de muchas generaciones. Como si se tratara de una nueva estirpe de personas engendradas o creadas a la manera sin igual de aprender a vivir por fe. Como también dice en otro texto que a continuación cito: saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, entre los versículos 32 al 41, Jesús está hablando con algunas personas que por definición se consideraban descendientes de Abraham. Sin embargo, Jesús aclara que su linaje físico-biológico pasa a un segundo plano y es más aún cuando ellos no daban la medida de lo espiritual que debieron aprender de Abraham, aquel personaje considerado como padre de la fe y de quien ellos se sentían orgullosos por ser descendientes, pero no honraban su nombre, pues sus actitudes eran muy contrarias y contradictorias. Por tanto, cuando Jesús dice: y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Ellos, tocados en su orgullo, inmediatamente respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Nuestro padre es Abraham, respondieron. A lo que Jesús nuevamente contesta diciendo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Como se puede ver, Jesús está de acuerdo que eran hijos de Abraham, pero por sus malos procederes los confronta diciéndoles que al parecer ahora tienen otro padre. Cabe anotar que esta visión acerca de Abraham no se queda solo en la figura histórica del hombre que existió, por cierto, ya muy desdibujada y desconocida por todos nosotros después de muchos siglos, sino que tiene que ver ahora con el Abraham que nos ha transmitido la tradición bíblica. Se trata de alguien que es reinterpretado día a día por aquellos que vemos las cosas y asimilamos la vida no como el común del mundo la ve, sino como Dios la revela por medio de su palabra. Se puede decir que Abraham representa a todos los hombres y mujeres que le dieron la espalda a todo lo del mundo para caminar hacia el encuentro de Dios, sostenido solo por una palabra de revelación que viene del cielo. Como dice el Evangelio según Mateo en el capítulo 4, versículo 4, el que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abraham es también padre de todos aquellos que viven según la voluntad de Dios y sostenidos por la palabra de verdad del Evangelio y la fe que se aprende cuando se proclama el mensaje de Cristo Jesús. Se descubre también que Abraham es un camino, es una ruta nueva, una actitud de vida que nos coloca en una continua disponibilidad para estar en las manos de Dios, y precisamente esa condición es lo que podemos definir como la fe o el camino de la fe. Se trata entonces de vivir todo el tiempo en las buenas manos de alguien que es todopoderoso para hacer de nosotros mucho más de lo que por nuestras propias fuerzas podemos hacer. Se puede decir que vivir en fe o por fe es rendirnos a la voluntad de alguien mucho más grande que nosotros, el cual es nuestro Dios. Ahora bien, se trata de una rendición, en muchos casos, difícil de asimilar por nuestra manera de crianza que hemos tenido, pero con la convicción de estar acercándonos más y más a un ser que es poderoso para socorrer y dar realización y vida plena. Aunque muchas veces el horizonte no parezca muy claro, ya que sea por condiciones ajenas a nuestra voluntad, o como por ejemplo una enfermedad o alguna fatalidad
o por malas decisiones que a veces tomamos y que traen consecuencias difíciles de resolver y en las cuales no se ve un futuro bueno para la humanidad. Precisamente en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 18, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, que cuando todo era adverso y contra todo pronóstico, él le creyó a Dios que era fiel, cumpliendo lo que le había prometido. De esa manera, y vuelve a hacer la referencia, se convirtió en padre de muchos pueblos. Y a pesar, dice la Biblia, de ser ya viejo y sin fuerzas, no dudó de la promesa que Dios le había hecho, sino que creyó y glorificó a Dios convencido de que podía cumplir lo prometido. Como dice el texto bíblico, cuando hace mención, la fe de Abraham es un logro de una especie humana que se va acostumbrando a vivir de una manera diferente a lo tradicional. Es un largo proceso de confianza creciente en Dios, el cual se va confirmando paso a paso hasta llegar un día a producir una manera diferente de ver y de vivir. Esa confianza en Dios no permitió que Abraham perdiera el tiempo en cosas sin sentido. Por esa razón, aún hoy se ve el resultado existencial de todo ese ejemplo de vida que tenemos en este gran personaje. Dicho de otra forma, su enfoque de la vida es un tipo de esperanza que para muchos es utopía, algo imposible de cumplirse, pero que se confirma plenamente y tiene validez en la vida de mucha gente que hoy por hoy vive según este patrón de conducta dado por Dios a los que son creyentes. Vivir por fe es una condición arriesgada, pero que una vez concretada en nosotros se convierte en un poderoso recurso de bendición que no deja dudas. Nos queda entonces la herencia de una forma de vida que en su ejecución se llama fe, así como la de aquel hombre que aprendió a vivir mucho más allá de las circunstancias, las cuales, humanamente hablando, no le eran favorables, entre las cuales estaba la imposibilidad física de engendrar hijos por la avanzada edad en que se encontraba él y su esposa. Por tanto, de todo este programa de Dios con los seres humanos que se llama fe, podemos sacar algunas conclusiones. Aprender a ver la vida desde la perspectiva de la fe es creer en un Dios que puede hacer fecundos a dos ancianos, entendiendo que esa figura de esterilidad se extiende a todas las formas de decadencia posibles en la humanidad. Es creer que así como hay un Dios que dio la existencia de lo que no se veía, Él puede también dar vida a los muertos y de esa manera poder entender cuántas formas de muerte se evidencian en este mundo y de las cuales Dios levanta al hombre para vivir a plenitud. Y lo más grande, diría yo, es creer que Dios puede perdonar y hacer justo a un culpable, a alguien que no tenía esperanza de vivir eternamente, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre quien el Señor no culpa de pecado. Como se puede ver, son muchos los privilegios que se adquieren al vivir por fe,
Y es lo importante, estimados amigos y hermanos, desarrollar entonces la capacidad de creer que contra todo pronóstico, contra toda lógica de la condición humana, podemos decir que de Abraham heredamos una forma de vida que no se parece a la que comúnmente estamos acostumbrados. Vivir por fe es la única respuesta posible al riesgo de perecer que tiene la humanidad. Así lo confirma la carta a los Romanos en el capítulo 8, y de lo cual me permito leer algunos apartes. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Todo lo cual indica que la verdadera vida se fundamenta no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, es decir, en la fe. Estimados amigos, nosotros ahora sabemos que si obedecemos a Dios y tomamos en serio sus palabras, nos convertimos en una generación de personas con una visión diferente, clara y precisa, la cual se denomina hijos de la fe de Abraham y por tanto hijos de Dios, porque se trata de la importancia de creer mucho más allá de lo que vemos o entendemos. Los invito a orar y a pedir a Dios en los mismos términos que en su momento pidió Jesús en oración el Padre, según lo registra el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículo 25, cuando entonces dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los sencillos y humildes. A la verdad, se trata de una nueva perspectiva de vida reservada para todos aquellos que aprenden a vivir por fe. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por lo dicho hasta este momento, que sin lugar a dudas nos pone de presente que la fe es una forma especial de concebir la vida y que experimentarla, oh Dios, está al alcance de todos en la medida en que nos apliquemos a la palabra dada por el Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ver con gratitud y esperanza todo aquello que viene para la humanidad, cuando ésta se dispone a creer y a esperar en lo que tú, oh Padre, has establecido como principio para vivir por fe. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.